Buen día, Belén. Bueno, gracias a Dios con salud, así que en primer lugar agradecer por eso, ¿verdad? Y encantado de estar contigo y con la audiencia para tratar de echar un poco de luz en estas situaciones complicadas, ¿no? Situación complicada, Ernesto, y vos justamente en tu gremio tenés, la postura y la posición de muchísimos voceros de muchas empresas importantes del país. Decía el ministro de Hacienda, Ernesto, que con esta fase 1 que se estaría implementando desde el lunes, se reactivaría el 60% de la economía del país. ¿Ustedes están de acuerdo? ¿Cuál es su postura respecto a esta cuarentena inteligente que propone el gobierno? Bueno, la primera cuestión que mencioné justamente en una entrevista es que nos hubiese gustado una discusión un poco más abierta sobre la cuarentena. Sucede que muchas veces los técnicos que elaboran estos documentos no necesariamente conocen a cabalidad cómo se mueve o cuál es la dinámica de cada sector, de cada empresa. Entonces nosotros estuvimos en contacto con el gobierno enviando protocolos, enviando opiniones, pero la cuarentena en sí, no es un manual muy detallado, es muy vago, y se hubiese un poco consultado o por lo menos tenido un poco de interacción con el sector privado, ¿verdad? Entonces surgen un montón de dudas, ¿verdad? A partir de este protocolo, que no es ni un protocolo, porque son 4 slides de PowerPoint, ¿verdad? Entonces, se necesita mayor claridad. Evidentemente, la situación es difícil. Tampoco el gobierno puede todo. No, hay que entender también eso. Tenemos que entender que este problema esta pandemia es algo muy grande. Pero justamente por eso necesitamos estar en mayor comunicación y entender la dinámica, porque los tiempos, cada semana que se pierde Belén, probablemente hablamos de decenas o centenas de pymes que quiebran, ¿verdad? Esa es la situación a partir de ahora, porque estamos llegando a más de 60 días prácticamente vamos a llegar a 60 días de cierre total, ¿verdad? Y eso para cualquier tipo de empresa es terrible, ¿verdad? De hecho, después de 45, 60 días ya ninguna empresa puede subsistir, salvo que utilizar sus reservas en las que tienen, ¿verdad? Ernesto, ¿qué pensás de las medidas que ha tomado el gobierno, que está proponiendo en este contexto? Mencionaba a las pymes, por ejemplo, desde el gobierno, ellos están proponiendo algunos planes de algún tipo de asistencia o ayuda. ¿Crees que son suficientes? Mencionás también la falta de diálogo. ¿Cuál es la propuesta del sector privado a partir de ahora? ¿Qué tiene que ocurrir? Entiendo que consideran que las medidas son insuficientes. Sí, Belén. Más que diálogo, lo que necesitamos es que se tomen en cuenta nuestras recomendaciones, porque hay diálogo. De hecho, charlamos muy bien con los ministros. El tema es que a nivel, de una vez unificado los documentos o los protocolos, no se toman muy en cuenta las recomendaciones, ¿verdad? En ese sentido, lo que necesitamos es mayor agilidad en la profundización de las ayudas. Por ejemplo, a través de múltiples reuniones que tuvimos, se ampliaron los fondos del FOGAPI y un fondo de fideicomiso que se creó también con la ley de emergencia, el cual provee un sistema de garantías para las pymes para que los bancos puedan dar crédito, dado el nivel de riesgo que existe en este momento. Entonces, eso está empezando a funcionar y es interesante. Eso surgió a partir de muchas reuniones que tuvimos. Si bien ya estaba en la ley de emergencia, tuvimos que hacer muchas reuniones para que esto empiece a andar, ¿verdad? Muchas veces los decretos o las leyes están, pero a nivel operativo procesos son demasiado lentos, ¿verdad? Por ejemplo, el BNF tenía que ser un gran motor, pero el BNF tiene mucha incapacidad, no fue reformado en su momento. Entonces, cuando llegan los momentos de la verdad, tampoco funcionan con la debida celeridad, ¿verdad? Porque no está preparado para el volumen que se requiere. Y esto Belén, también me parece que una reflexión, Belén, es que esto va a ser muy largo, Belén.
¿verdad? Por más de que nosotros en mayo empecemos estas fases de estas etapas, que el lunes arranca una y así el 25 otra y sucesivamente, esto va a requerir entre 2 y 3 años, Belén, para recuperarse en el mejor de los casos, ¿verdad? Entonces, no es solo la etapa de las fases, Belén, es ver cómo y qué otras medidas tenemos que pensar creativamente. No es fácil, nadie tiene una maestría en coronavirus económico, eso no hay, todos estamos aprendiendo de esto. Tenemos que seguir interactuando, pensando las mejores medidas posibles, ¿verdad? El Estado tiene un montón de límites y tampoco podemos, digamos, romper toda la estructura macroeconómica del país, que es lo que probablemente nos permita salir, digamos, y rebotar, ¿verdad? Pues ya puedo ponerle una nota también positiva, Belén, las proyecciones del Fondo Monetario, CEPAL, organismos multilaterales, reflejan que el año que viene puede tener un rebote de la economía paraguaya. Sí, también es importante, o sea, por más de que hay muchas cosas que necesitan ajuste, también me parece importante decir que hay una luz al final del túnel. El año que viene tenemos una proyección que esperemos se cumple de rebote. El asunto para mí es llegar al año que viene, ¿verdad? Ese es el problema, Belén, y en eso tenemos que abocarnos en este momento, digamos, y en eso estamos todos los gremios tratando de aportar y tratando de que seamos escuchados en la medida que estos ajustes se implementen muy rápido. Como te decía, Belén, cada semana cuenta, porque una semana más, una semana menos puede ser justamente la decisión en la que el dueño de una microempresa, una empresa mediana, inclusive puede tomar la decisión de decir voy a cerrar y voy a terminar de despedir, no más, ¿verdad? Porque hasta ahora hubieron muchas suspensiones, miles de suspensiones de trabajo, y esas suspensiones mañana se pueden convertir en despidos si es que no ven una luz, digamos, ¿verdad? Y las empresas y todos nos movemos por expectativa, Belén. Entonces es muy importante empezar a hablar de una expectativa positiva, real también, ¿verdad? No pisando tierra, ¿verdad? Y yo creo que en ese sentido el año que viene puede ser un año de rebote interesante, pero tenemos que llegar al año que viene. Hay que llegar al año que viene, Ernesto, y como está pintando ahora el tema, eso parece un desafío muy lejano y muy desafiante, valga la redundancia. Ernesto Figueredo, un placer, gracias por tu tiempo. Cuando gustes, Belén, saludos a la audiencia. Venus Media, siempre con vos.